Sapiens Medicus presenta un podcast para actualizarte con perlas clínicas, mantenerte informado en el covidario, discutir controversias en Freud contra Skinner y una plática amena en charlas de café con grandes expertos de todo ciencias de la salud y tu anfitrión Charlie Aramburu. Comenzamos el programa de esta ocasión con perlas clínicas y el tema ahora le toca a la dermatología con el tema específico de dermatitis atópica. Nuestro invitado del día de hoy es médico por el Instituto Politécnico Nacional, realizó medicina interna en el ICEMIM, además es egresado del Centro Dermatológico Dr. Ladislao de la Pascua e hizo su especialidad de cirugía dermatológica pediátrica en el Instituto Nacional de Pediatría. Es maestro en ciencias por el Instituto Politécnico Nacional y está actualmente certificado por el Consejo Mexicano de Dermatología y se dedica a su práctica privada. El día de hoy tenemos con nosotros al doctor Humberto Ahmed Haidar Monter. Bienvenido, doctor, ¿cómo estás? Bien, gracias por la invitación. Pues un gusto tenerte y platicar sobre las perlas clínicas de la dermatitis atópica y en ese sentido preguntarte, doc, ¿cuál es el típico paciente que tú recibes en la consulta con dermatitis atópica? Bueno, en general los pacientes con dermatitis atópica predominantemente van a ser niños, casi el 20%, los niños va a ser la población que va a ser más afectada, los preescolares o escolares. Sin embargo, el 5% de la población adulta lo va a padecer, entonces casi siempre los niños con atopia, vamos a ver más pacientes pediátricos, en este caso para dermatitis atópica, pero también adultos. ¿Cuál es la característica que tienen estos pacientes? Son pacientes que lo que llegan son por cambios en su piel, cambios en engrosamiento, prurito, eso es la base, o sea, es el síntoma principal que tienen los pacientes, un prurito intenso, que va a condicionar rascado pertinaz y esto nos va a condicionar que además tengan situaciones de engrosamiento de la piel en ciertas zonas, va a tener una topografía característica que es lo que tiene la dermatitis atópica, específicamente hablando de los niños, va a tener ciertas variedades o variaciones clínicas conforme se va presentando en el tiempo, es diferente en lactantes, diferente en escolares y también puede presentarse de forma distinta en los adultos. Uh-huh. Particularmente lo que van a tener también va a ser gerosis, es decir, van a tener una piel extremadamente seca. ¿Por qué? Porque estos pacientes van a tener un problema de disrupción de barrera cutánea. No son capaces o su capacidad para producir para regular la cantidad de sebo que se produce por algunas situaciones clínicas que ocurren en la dermatitis atópica hacen que su piel pierda mucha agua, entonces es una piel que es extremadamente seca y esto condiciona o exacerba el prurito que ya presentan estos pacientes. Ya. ¿Y cuáles serían entonces los factores que pueden exacerbar la enfermedad? Porque bien sabemos que pues cualquier sustancia, elemento puede ser el alergeno que desencadena esto, pero ¿qué lo exacerba? Bueno, en general va a haber situaciones aquí, va a haber una serie de situaciones o eventos que pueden exacerbar la dermatitis atópica, específicamente los cambios de climas, por ejemplo, climas muy secos, ambientes donde, por ejemplo, hablando de Ciudad de México, estar a niveles elevados sobre el nivel del mar, el exceso de limpieza, por ejemplo, estos niños o las mamás que son sobreprotectoras con los niños que bañan demasiado a sus niños para dermatitis atópica o que tienen problemas ahorita hablando específicamente con la copandemia, donde se tienen que lavar mucho las manos, etc. Uh-huh. Todas las situaciones son algunos de los factores que pueden llegarlo a exacerbar y de hecho también uno de los factores que lo llega a exacerbar es el estrés. Incluso antes esta enfermedad la conocíamos como neurodermatitis, entonces los pacientes llegaban, es que doctor, es que voy a tener examen, o sea, es que el niño entró en la primaria o la secundaria y se le puso así la piel, se le puso terrible. En efecto, tiene mucho que ver porque hay una serie de sustancias proinflamatorias que se liberan cuando se liberan las hormonas que producen estrés, y esto va a condicionar que los procesos inflamatorios en la piel, que ya es lo que sucede en la dermatitis atópica, exacerben los cuadros. Ahora sabemos que no es incorrecto decir neurodermatitis, pues obviamente hay otros factores que están condicionando la dermatitis atópica, específicamente la disrupción de barrera cutánea. Una barrera cutánea
que no es capaz de mantener los lípidos en la superficie de la piel, donde no tenemos una barrera cutánea bastante efectiva para defendernos sobre algunas bacterias y por donde pueden penetrar cualquier tipo de alergeno, y que además va a ser una enfermedad que va a ser inflamatoria crónica, es decir, que va a producir inflamación crónica. Eso va a modificar, por supuesto, la calidad de vida de los pacientes. Uh-huh. Ya, buenísimo. Y mencionábamos que pues el prurito es el principal síntoma de sus pacientes. Pero así como está la dermatitis atópica, pues hay otras dermatosis pruriginosas como la escabiosis que pues se caracterizan por un prurito importante. ¿Cómo podemos diferenciarlo de manera práctica? Específicamente la topografía va a ser nuestro dato más importante para el caso de la dermatitis atópica. Recordemos, la dermatitis atópica va a afectar principalmente los pliegues cutáneos, en los pliegues de los codos, atrás de las rodillas, en la parte superior de las nalgas. En los lactantes se va a presentar principalmente en las mejillas, también en la zona del pañal, y en los adultos en las zonas donde la piel suele ser un poco más delgada, por ejemplo los párpados, las axilas, los genitales. Entonces, particularmente los pacientes refieren, o donde tienen el cuadro o el eczema como tal, o las zonas de liquenificación, van a ser en estas zonas que son características o son la topografía característica. Sin embargo, pues hay pacientes que tienen una dermatitis atópica tan severa que puede presentarse incluso como datos de eritroderma, es decir, que tienen un prurito generalizado y una afectación cutánea casi generalizada. Entonces, el principal dato obviamente es el prurito, los antecedentes familiares también. Habitualmente la dermatitis atópica, el componente genético familiar es muy, muy importante y es muy relevante para que nosotros podamos llegar a hacer el diagnóstico. Y pues obviamente la evolución, ¿no? Entre los cuadros de escabiosis o de algunas otras entidades son más agudos, y las dermatitis atópicas o la dermatitis atópica suele ser un padecimiento crónico recidivante. Entonces ya los pacientes, aunque sea la primera vez, ya hay un antecedente, y ya cuando son subsecuentes, pues ya saben, yo ya de niño padecí dermatitis atópica, y pues incluso nosotros como dermatólogos lo preguntamos dirigidamente para saber que el cuadro que presentan actualmente es derivado de esto, de una disrupción de barrera. Ya. Ok, y bueno, también se conoce que las sobreinfecciones son relativamente frecuentes en la dermatitis atópica. ¿Cómo las debemos de manejar? Así es, específicamente la dermatitis atópica, casi todos los pacientes van a estar colonizados o sobrecolonizados por Staphylococcus aureus. Uh-huh. Entonces son muy, muy frecuentes los cuadros de dermatitis bacteriana, que nosotros conocemos como dermatitis numular o dermatitis atópica localizada, y obviamente nosotros podemos identificarlo como tal. ¿Cómo debemos de tratarlo? Debemos de tratarlo dependiendo de la extensión de la entidad. Por ejemplo, si hay en zonas localizadas donde vamos a lograr el eczema, donde ya se ve un impétigo secundario, el tratamiento puede ser suficiente con tratamiento tópico, con bacitracina, con ácido fucsídico, con soluciones secantes, y mejorando las condiciones de la barrera cutánea puede mejorar. Sin embargo, en pacientes que tienen un aspecto o un cuadro clínico más generalizado, sí es importante utilizar antibióticos. En este caso, podemos utilizar desde penicilina, podemos utilizar en general, hablando de Staphylococcus aureus, hablamos de dicloxacilina, podemos utilizar amoxicilina clavulanato, o en algunos pacientes incluso tenemos que utilizar cefalosporinas. Pero obviamente se tiene que individualizar cada paciente, o sea, no hay un cuadro que dice, te va a dar dermatitis atópica, te voy a dar tal antibiótico. Hay que ver muchos factores para que nosotros poderlo prescribir, pero definitivamente va a depender de la extensión de la enfermedad y de la extensión de la infección cutánea. Casi siempre lo manejamos con tratamientos con antibióticos tópicos cuando son localizadas y es suficiente para eso, y en casos generalizados utilizamos antibióticos sistémicos. Ok, muy bien. Y en el caso ya de un paciente con pues ahora sí, el diagnóstico establecido, ¿cuál es el tratamiento de primera línea de la dermatitis atópica? Bueno, en general la dermatitis atópica, nosotros sabemos que hay un problema en la barrera cutánea. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tratar de reparar esta barrera cutánea. ¿Cómo lo hacemos? Tratando de utilizar cremas emolientes y algunas cremas que además van a favorecer que nuestra piel propiamente recupere su función normal. Actualmente hay muchas cremas en el mercado, hablando de dermatología, que los conocemos como inteligentes. No solamente se van a encargar de hidratar, sino que van a estimular la formación de ciertas sustancias que ya se han perdido en la dermatitis atópica o que no se producen con regularidad, por ejemplo, hablando de filagrina.
Y entonces estas cremas, además de hidratar, nos van a reparar y van a hacer que la piel recobre su función normal. Cuando hay procesos inflamatorios localizados, el tratamiento de elección van a ser los esteroides tópicos. Hay que tener cuidados con el uso de los esteroides tópicos, hay que utilizarlos por periodos cortos de tiempo, siempre evaluando respuesta y citando a los pacientes para ver que haya resuelto el problema y de forma crónica que los pacientes aprendan a manejarlo para los cuadros, porque los cuadros de dermatitis atópica suelen acompañar toda la infancia de los niños. Entonces es cuando nosotros debemos saber o decirles a los padres que deben de utilizar niveles de calcineurinas, que son las cremas, y además de la hidratación, que son las cremas que nosotros utilizamos y que conocemos como de rescate, para que los niños o los adultos que van a padecer esta enfermedad puedan tratarse en ese momento. Ya. Y bueno, bien comentábamos antes de la entrevista que el 20% de los pacientes no responden al tratamiento de base. Entonces, ¿a ellos cómo los podemos manejar? Sí, además del tratamiento de tratar de mejorar las condiciones de la barrera cutánea, utilizar antihistamínicos, a veces utilizar antibióticos tópicos, esteroides, hay pacientes que no responden al tratamiento, entonces ya tenemos que utilizar tratamientos sistémicos un poco más focalizados o específicamente tratando de modular la respuesta inflamatoria que van a tener estos pacientes. Específicamente lo que está más aprobado obviamente son los esteroides sistémicos en periodos cortos de tiempo para tratar los cuadros agudos, el uso de ciclosporina, azatropina, podemos utilizar también micofenolato de mofetilo y actualmente ya hay más, cada vez hay más y más estudios y hay cada vez más fármacos dirigidos que van específicamente tratando de limitar la respuesta inmunológica tan pertinaz que se presentan en estos pacientes. Actualmente contamos con dupilumab, que es una anti-interleucina 4, que es la interleucina junto con la 13 que va a estar más implicada en el desarrollo de todo el cuadro de prurito, de hiperqueratinización que se va a presentar en los pacientes con dermatitis atópica. Es de los fármacos que actualmente se ha demostrado que tiene mejor respuesta comparado con otros que ya se han intentado probar y que actualmente se está utilizando en pacientes con bastante éxito. Sin embargo, debe ser elegido el paciente, solamente son por costos, por acceso a estos pacientes, son pacientes que son previamente seleccionados, pacientes que ya no han respondido a ningún tratamiento y que obviamente ya es como que la opción. Pero el tratamiento de base debe continuar, o sea, no solamente es el fármaco que nosotros les vamos a dar de forma sistémica, sino que además tiene que mejorarse las condiciones de la piel, mejorar la barrera cutánea, dar antihistamínicos, utilizar Sindex. En estos pacientes no podemos utilizar jabones habituales, tenemos que utilizar dermolimpiadores que no tienen detergentes porque funcionan como un arado. Un jabón normal es como si nosotros barréramos con lo poco de barrera cutánea que queda en la piel. Entonces, siempre tenemos que utilizar Sindex o dermolimpiadores o incluso utilizar a veces en casos más severos solamente agua. O sea, el cuadro a veces en los pacientes con atopia suele ser tan severo que sí tenemos que emplear todas las herramientas para poder tratar de recuperar la salud de la barrera de la piel en estos pacientes. Buenísimo. Pues ahí están las perlas clínicas de la dermatitis atópica para todos nuestros radioescuchas con el doctor Humberto Haidar. ¿Y cómo te pueden contactar, Doc? Bueno, en mis redes sociales me pueden encontrar en Twitter como @drhaidar, en Instagram como @amederma, en Facebook estamos en la página de mi clínica, es Amederma Clinic. Son las formas en las que me pueden contestar y mi correo es amederma@hotmail.com. Ahí pueden contactarme para cualquier situación de dudas o de algunas situaciones donde yo los puedo orientar. O, por ejemplo, hablando si no están en la Ciudad de México, yo los puedo orientar en sus estados con quién acudir o acudir a algún dermatólogo para la atención de la dermatitis atópica o de cualquier otro padecimiento cutáneo. Buenísimo, pues muchísimas gracias, doctor. Estamos pues en comunicación y seguramente va a haber muchas preguntas al respecto y más porque pues pareciera de entrada un tema relativamente sencillo, pero sí hay que saber los puntos clave pues para primero diferenciarla y poderla manejar de manera adecuada. Así que pues estamos en contacto, muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Continuamos con el programa y en esta ocasión en Covidario vamos a hablar sobre tratamientos de COVID-19.
Hemos visto a lo largo de los últimos meses múltiples pues propuestas sobre lo que pudiera funcionar en el manejo de estos pacientes, y para hablar de ello tenemos en esta ocasión un invitado. Él es médico por la Universidad de Guadalajara, realizó su especialidad de medicina interna también en la misma universidad y la especialidad de infectología en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Actualmente es adscrito al Servicio de Infectología del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde de la ciudad de Guadalajara. Atiende pacientes en la unidad COVID de este hospital y es jefe del Departamento de Clínicas de Q-Altos de la Universidad de Guadalajara. Se trata del doctor Jaime Briceño Ramírez. Bienvenido, Doc, ¿cómo estás? Muchas gracias, Carlos. Un gusto estar aquí con tu auditorio. Muchas gracias. Gracias, Doc. Pues hablar de este tema que está absolutamente en boga y empezar con el tema del tratamiento. ¿Qué tratamientos se están evaluando? ¿Cuáles ya están descartados, Doc? Muy bien, primero que nada, gracias por la invitación nuevamente y mencionarte que ha sido una gran variedad de tratamientos que han estado ensayándose, tanto en ensayos clínicos que pueden ser desde ensayos cortos, fases preclínicas, fases clínicas, ensayos fase 1, fase 2, fase 3 en algunos. Podríamos decir que en este momento, cuando hablamos de terapias, podríamos dividir las terapias en COVID como las terapias de soporte, por una parte, que son específicas, pero por otra parte, los tratamientos específicos contra el virus, y en este contexto, o contra la modulación del sistema inmune para defendernos de este virus, y sobre todo por las consecuencias que puede tener la respuesta inmune desorganizada, una gran variedad de tratamientos, ¿no? Por ejemplo, tenemos antivirales que se ha ensayado, el único que ha demostrado en este momento todavía con mucha escepticismo, podríamos decir todavía, sobre todo en términos de mortalidad, es el Remdesivir, por ejemplo, te lo puedo mencionar, pero también otros antivirales que se han estado ensayando, como el Baloxavir, por ejemplo, como el Favipiravir, también por mencionarlo, la propia hidroxicloroquina, que ya ha caído mucho en cuanto a la evidencia últimamente, el uso de inhibidores de proteasa o antivirales tomados de otros tratamientos, como puede ser el uso de antivirales para HIV, por ejemplo, antirretrovirales como el Caletra, el Lopinavir con ritonavir, pero también para tratamientos antivirales, por ejemplo, para hepatitis C, que se han estado ensayando ya, como el Daclatasvir, Sofosbuvir, por ejemplo, medicamentos que se han extrapolado por tener ciertos efectos antivirales, como la nitazoxanida, por una parte, la ribavirina, que también todos conocen, y medicamentos como el interferón, por ejemplo, ¿no? Interferón beta principalmente, ¿no? Pero también se han ensayado medicamentos que pueden modular la respuesta inmune, ya que, como podríamos mencionar más adelante, mucho de la fisiopatogenia de esta enfermedad es la respuesta inmune desorganizada, lo que se ha llegado a denominar la tormenta de citocinas, y en este contexto los corticosteroides están tomando un papel predominante, particularmente la dexametasona, aunque bajo el estudio ya se ha ensayado también la metilprednisolona, en este momento está ocurriendo en estudios, pero tenemos desde inhibidores como interleucina 1, anakinra, interleucina 6 como el tocilizumab, por ejemplo, que es podríamos decir el más utilizado, la propia inmunoglobulina intravenosa, y algunos otros inhibidores como los de las proteínas JAK1, JAK2, por ejemplo, como el baricitinib, por ejemplo, ¿no? Okay. Entonces, en este contexto te puedo decir que ha sido una gran variedad. Yo creo que pocas veces en la historia de la humanidad hemos visto esta marea y esta cantidad de estudios en forma tan rápida. Nunca en la historia, yo creo que de la medicina podríamos haber visto esto, y la idea es que podamos usar tratamientos que en fases iniciales de la enfermedad, sobre todo en fases donde existe una respuesta, más que nada, sobre todo caracterizada por replicación del virus, podamos usar antivirales en forma temprana. Ahí es el aspecto teórico donde pueden caber la mayor parte de los antivirales, y el que se promueve en ese aspecto que pudiera utilizarse aquí es el Remdesivir, por ejemplo, de los que ha tenido más evidencia. Pero conforme pasa la enfermedad, vamos a encontrarnos que posteriormente algunos de los pacientes que van a desarrollar enfermedad moderada o severa pueden llegar a una etapa que es la etapa pulmonar, en donde pueden tener simplemente, vamos a decir, inflamación pulmonar, pero no desaturar. Eso se puede clasificar como una enfermedad moderada, o en la historia natural de la enfermedad como una fase 2A, podemos decir. Pero aquella cuando los infiltrados sobrepasan más del 50% sobre todo, y cuando ya hay hipoxemia, pasamos a una enfermedad que se llama la enfermedad crítica, severa, la enfermedad severa, en donde ya hay inclusive hipoxemia en este contexto, y ahí es donde el papel pueden tomar los inmunomoduladores también, ¿no? Cuando ya hay inclusive apoyado con otros marcadores de inflamación,
como la dexametasona u otros inmunomoduladores, pero en este momento demostrados con evidencia, hasta el momento, solo dexametasona. Aunque hay muchos que se están enseñando en estas fases, y posteriormente cuando el paciente evoluciona a la etapa crítica que requiere sistemas de ventilación mecánica asistida, entonces en este contexto también el uso de los inmunomoduladores puede tener cierto papel, ¿no? Ya para estas fechas, el papel del plasma convaleciente se ha visto que, entonces lo estoy mencionando en forma muy general, el plasma convaleciente en etapas tardías no es tan útil. Se ha demostrado, el plasma convaleciente ha tenido, como ahorita lo podemos mencionar, estudios mixtos a favor, en contra, inclusive pacientes que llegan con enfermedad severa que ya tienen anticuerpos, inclusive neutralizantes, en donde el plasma convaleciente pues no podría ayudar mucho. Se cree que el plasma convaleciente puede ayudar en las fases que te digo, en las fases tempranas, sobre todo de replicación viral. Entonces, encontrar el momento adecuado para cada parte de la evolución de la enfermedad va a ser muy, muy importante, ¿no? Okay. Entonces, podríamos hablar primero del remdesivir, ¿te parece? Claro, adelante. Bueno, pues el remdesivir es un medicamento que es un análogo nucleósido, se parece al ATP, y de lo que hace es inhibir la RNA polimerasa dependiente de RNA. Y ya se había ensayado, sobre todo se había utilizado para ébola, no funcionó en el ébola, como seguramente muchos de ustedes saben, pero había mostrado actividad in vitro para MERS coronavirus, y de ahí los estudios preclínicos iniciales que se utilizaron para SARS-CoV-2, ¿no? Y yo podría decir que aquí, en este contexto, de los estudios más preponderantes que han promovido el uso de remdesivir, pues es el estudio de los Institutos Nacionales de Salud, el ACTT1, en el cual comparó remdesivir contra placebo y los comparó con una escala ordinal de 8, vamos a decir, de 8 niveles de severidad, en donde no te los voy a mencionar todos, pero te puedo mencionar, el 1 es el paciente no hospitalizado que no tiene oxígeno, por ejemplo, que no tiene limitación en las actividades, hasta el 7 que es hospitalizado con ventilación mecánica, con ECMO, y el 8 que es muerte, ¿no? Sí. Entonces, en ese estudio, lo que se trató de evaluar es cuando se les da el tratamiento a esos pacientes, quienes alcanzan escalas de mejoría, que fueron las primeras 3 escalas. Y lo que se vio en este estudio del recovery, del ACTT1, es que los pacientes que usaron remdesivir comparados contra placebo tenían una mejoría del tiempo de síntomas de alcanzar esas 3 escalas que te mencioné, de 11 días contra 15 días los que no usaban remdesivir. Entonces, la diferencia en recuperación clínica, ojo de lo que acabo de decir, recuperación clínica, no mortalidad, fue estadísticamente significativa, ¿no? El estudio estaba inicialmente diseñado para reportar la mortalidad a los 28 días. Sin embargo, salió una rueda de prensa donde reportaron la mortalidad a 14 días y este beneficio clínico que te hablo de tiempo de recuperación. Y se demostró ahí que la mortalidad, aunque sí era menor con remdesivir, 7.1% contra 11.9%, realmente no era estadísticamente significativa. Ese reporte preliminar, que seguramente todo el mundo conoce, salió en New England Journal of Medicine, en donde se habla precisamente de eso, de un reporte preliminar, ¿no? Sin embargo, el reporte definitivo, mejor dicho, no lo hemos visto en este contexto, y es muy probable que remdesivir no vaya a tener el beneficio de mortalidad a los 29 días. Otros estudios, por ejemplo, que apoyan remdesivir tienen que ver con la duración de 5 a 10 días, sobre todo en pacientes con enfermedad moderada, en donde se documenta que los pacientes con enfermedad moderada pueden ser solamente con 5 días suficiente comparados con 10 con aquellos que tienen enfermedad severa. Esto se demostró en un estudio que es el estudio SIMPLE. Todos estos patrocinados también por Gilead y el primero que te mencioné por los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos. Y bueno, es la única evidencia en este momento que podemos tener a favor de remdesivir con esa calidad de evidencia que te comento, ¿no? Había un estudio previo, de hecho es muy curioso mencionar esto, en Lancet sale publicado un estudio chino donde lo suspenden, porque ya, fíjate qué curioso, ¿no? En China ya iba cayendo sobre todo lo que era la tasa de nuevos casos, y en este contexto, cuando va cayendo la casa, ya no pueden reclutar más gente, y el análisis interino les sale que es no significativo, sobre todo para mortalidad, pero justo en ese momento se anuncia por Anthony Fauci, no sé si recordarán ustedes esa entrevista, que el estudio ACTT1 pues sí demostró mejoría clínica, ¿no? Entonces, bueno, nomás para tenerlo eso en el radar. Posteriormente, tenemos, yo podría decir, la otra gran arma que tenemos en este momento demostrada, que no tiene que ver con un efecto antiviral, sino que tiene que ver con un efecto
sobre todo inmunomodulador, pues es el de la dexametasona, que es un corticosteroide con efectos antiinflamatorios. Este gran estudio, que de hecho es uno de los ejemplos de cómo un país organizado puede generar unos ensayos clínicos aleatorizados de forma muy, muy grande, con una gran cantidad de pacientes, a diferencia de lo que ocurre más en el occidente del mundo, donde realmente son estudios cortos y no ayudan mucho, ¿no? Sí. Y en este contexto, el estudio Recovery tiene varios brazos. Tenía uno de lopinavir-ritonavir, de una vez me adelanto aquí. Lopinavir-ritonavir ya lo suspendieron porque finalmente no demostró beneficio en análisis interinos. Tenía uno con hidroxicloroquina, también ya suspendido en este contexto en el recovery por no encontrar beneficios, y con acitromicina. Pero el que sí demostró es el de dexametasona, en donde inclusive lo tuvieron que suspender el 6 de agosto porque ya encontraron la cantidad de pacientes suficientes para demostrar el desenlace principal que ellos querían demostrar, que era el beneficio de la mortalidad, ¿no? Y en este contexto, pacientes con dexametasona más cuidado de soporte 2.104 contra solamente soporte 4.321, y lo que se demostró es, y eso quiero ser muy enfático aquí con tu auditorio, que en aquellos pacientes que, ojo, requerían oxígeno o que tenían ventilación mecánica, fueron los que tuvieron el beneficio de mortalidad. Aquí sí fue de mortalidad, ¿eh? Aquí no fue periodo de días de mejoría clínica, aquí fue mortalidad. Y solamente en aquellos pacientes que tenían oxígeno y ventilación mecánica asistida eran donde se demostró la mortalidad. De hecho, para oxígeno solamente una reducción de la mortalidad del 18%, y para ventilación mecánica una reducción de la mortalidad hasta del 36%. Entonces, en este contexto, contundente ahí la dexametasona, y tuvo que ser detenido el estudio. Pero también quiero te lo menciono por la práctica clínica, yo imagino que tú lo has visto también, muchas personas se han dedicado, sobre todo algunos médicos, a dejar dexametasona a todos los pacientes, y quiero ser muy enfático aquí, que el grupo que no requirió oxígeno, al contrario, si ustedes revisan el estudio de New England, el recovery, el reporte del recovery, se van a dar cuenta que en los pacientes que no requirieron oxígeno, la mortalidad inclusive, había una señal a que les iba peor con dexametasona. Ojo, no fue estadísticamente significativa, pero ahí se invierte la gráfica, y a dexametasona le fue un poquito peor en los pacientes que no requieren oxígeno. Aparte, como tú bien sabes, y todo tu auditorio lo conoce, pues los corticosteroides vienen con efectos adversos inherentes, como la elevación de la glucosa, por ejemplo. Pueden desencadenar una cetoacidosis diabética, un estado posmolar hiperglicémico, por ejemplo, la elevación de la presión arterial, entre otros efectos, ¿no? Entonces, aquí sí sería conveniente mencionar que debe ser bajo estricta supervisión médica y en aquellos pacientes que tengan enfermedad severa o enfermedad crítica, ¿sí? Sí. Y bueno, entonces podríamos decir que esos son los dos grandes pilares, de ahí que las guías nacionales de salud de Estados Unidos y la IPSA recomienden en este momento a favor del uso de tanto de remdesivir, por ejemplo, para pacientes que tengan enfermedad severa y crítica, y también dexametasona en los pacientes que tengan enfermedad severa y crítica. ¿Qué quiere decir? Aquellos que requieren oxígeno en adelante, ¿no? Finalmente. ¿Qué otros tratamientos lo que voy a seguir mencionando de aquí en adelante es meramente investigación? Ojo, de lo que podamos encontrar evidencia a favor y en contra, no es estándar de tratamiento. Ahorita el estándar de tratamiento podríamos decir que solamente es para remdesivir y dexametasona en sus contextos precisos. Entonces empezaríamos, por ejemplo, con el Kaletra. Kaletra inicialmente era prometedor porque Kaletra es un antirretroviral, que es la marca comercial, el nombre genérico sería lopinavir-ritonavir, y en este contexto mencionaríamos que era prometedor porque inhibía in vitro la proteasa de SARS-CoV-2. Sin embargo, la experiencia clínica con él ha sido mala en el contexto de no reducir carga viral, en el contexto de no reducir mortalidad. Entonces, ha sido mala en ese contexto, pero se ha combinado, como me mencionabas previo a las cámaras, con ribavirina y con interferón beta, y en este contexto sí ha demostrado, en ese pequeño grupo de solamente 86 pacientes, en este estudio que te menciono, ha demostrado una menor reducción del tiempo para mejoría, sobre todo para negativización de la carga viral, pero es un grupo pequeño de pacientes y no se ha replicado en este contexto, ¿no? Okay. Otro antiviral que puede inhibir la RNA polimerasa es el favipiravir, que se le conoce también con otros nombres como el Arbidol. Es un medicamento japonés, que de hecho es de los que se mencionó recientemente como un antiviral ruso, pero no, es japonés.
en donde estudios iniciales han demostrado que no hay evidencia en recuperación clínica en este contexto. Se ha medido para diferencia clínica en 7 días y en este contexto no ha demostrado serlo. Sin embargo, Rusia sugiere que ha tenido sus estudios respectivos, no publicados hasta este momento, y que por eso ellos lo están comercializando, pero hasta ahí no. Todo lo que tenga que ver con hidroxicloroquina te lo voy a mencionar muy general, en combinado o no con acitromicina. Cuando son ensayos clínicos han sido sin diferencias, pero con aumento de tasa de efectos adversos, entonces eso mencionarlo. Y se ha ensayado en tratamiento, se ha ensayado como profilaxis post-exposición, y hasta este momento la evidencia es en contra de hidroxicloroquina, ¿no? Tanto y combinado o no con acitromicina. El que tiene evidencia un poquito mixta, podríamos decir, es tocilizumab, porque tocilizumab en estudios observacionales sí tiene mejorías en algunos, fíjate, se ha demostrado mejoría en datos radiográficos, en síntomas, en reducción de marcadores de inflamación, pero el talón de Aquiles, que casi podríamos decir que es de todas las terapias, el talón de Aquiles es en demostrar la reducción de la mortalidad. Y en este contexto, la propia empresa, fíjate, Roche, que lo hace, anunció resultados del estudio Covacta, donde no demostró tocilizumab reducción de la mortalidad. Entonces todavía estamos pendientes, porque tocilizumab podría ser combinado tal vez con remdesivir, por ejemplo. De hecho, hay estudios que están corriendo en ese sentido. Y remdesivir se está combinando con otros inmunomoduladores como baricitinib, por ejemplo, que pudieran tener ciertos efectos. De hecho, hay estudios, inclusive todavía, tú dirás, no dejamos morir la hidroxicloroquina, ¿no? Pero hay estudios todavía que combinan remdesivir con hidroxicloroquina, que también en este momento están corriendo, ¿no? Otros inmunomoduladores como el sarilumab, que es similar al tocilizumab, pues finalmente tienen reducciones en lo que es parámetros inflamatorios, pero nuevamente con algunos resultados a favor y en contra, sobre todo para reducción de mortalidad, ¿no? Entonces, no es una terapia que en este momento sea estándar, y como bien dicen todas las guías, solamente todo lo que acabo de mencionar en un contexto de un ensayo clínico autorizado administrarse, honestamente, no es terapia estándar. Sí, pues sí, dime. Buenísimo. Y bueno, eso en cuestión del tratamiento, ¿no? Pero ¿qué hay de la prevención ahora con todas las vacunas? Bueno, muy bien. Fíjate que actualmente tenemos alrededor de 35 vacunas que estaban en desarrollo. Tenemos actualmente 8 que están en fase 3. Y una de estas vacunas que vamos a poder contar, si las cosas salen como ya se anunciaron, es la vacuna de la Universidad de Oxford, y que va a ser apoyada por AstraZeneca. Es una vacuna que utiliza adenovirus que son no humanos, adenovirus de chimpancés, y lo que utilizan es un vector. Esta particular vacuna, estoy hablando de la de México, porque me imagino que va por ahí la pregunta. Sí. Utiliza el virus como un vector donde se le insertan genes, que en este caso es el gen de la proteína de espiga, para que una vez que ingresan a las células, sean traducidos y puedan fomentar una respuesta inmune en este contexto. Esta vacuna, al igual que la rusa, utiliza un adenovirus. Aprovecho para mencionar la rusa, que utiliza un adenovirus 5, adenovirus 26 humanos, pero son vacunas que utilizan vectores. También la vacuna de CanSino, que es china, también utiliza adenovirus como vector. Pero también hay vacunas que utilizan solamente RNA mensajero, como es la de Moderna, la que se está ensayando también en Estados Unidos. Otras vacunas utilizan solamente las proteínas recombinantes, pero la idea de utilizar un vector es de que se puedan traducir, mejor dicho, estos genes, y que se pueda producir mayor cantidad de proteínas, ser más inmunogénicos, en términos sencillos, ¿no? Okay. Y en este contexto, la vacuna ChAdOx lo que ha demostrado es que después de dos dosis, bueno, de hecho fue en una dosis, y en un subgrupo de 10 pacientes se les administró la segunda dosis, ha demostrado ser inmunogénica, sobre todo con anticuerpos que son neutralizantes. Ha demostrado que la cantidad de anticuerpos que se estimulan después de una segunda dosis se correlacionan con tanto la cantidad de anticuerpos con la cantidad de anticuerpos neutralizantes, y ha demostrado tener un perfil de seguridad muy bueno. De hecho, lo que hizo la vacuna ChAdOx me parece que, como ejemplo de estudio pragmático muy bueno, la comparó con una vacuna que es una vacuna del meningococo, la ACWY,
Y me parece muy buena estrategia porque, bueno, sí van a tener, sí tienen sus efectos adversos, pero te los comparan, mira, sí tienes esos efectos adversos, pero son iguales a los a los del comparador. Entonces, y sí, los efectos adversos son sobre todo locales, de reacción cutánea, son sobre todo, puede mialgias, artralgias, fiebre también. Y como ejemplo pragmático de ese estudio, que de hecho fue un estudio fase 2, fue un estudio fase 1, fase 2, mejor dicho, es que las comparó inclusive con dándoles paracetamol a un grupo y no dándoles paracetamol a otro, ¿no? Haciendo, ¿qué significa eso? Diciéndote, bueno, con paracetamol los síntomas se reducen también, ¿no? Entonces, muy buen perfil de seguridad en este contexto, muy pocos efectos adversos y no fueron mayores que el comparador, que en este contexto fue una vacuna de meningococo. Y esto fomentó a que, y inclusive también se evaluó, cosa que otras vacunas tampoco hacen mucho, la respuesta celular. ¿Sí me explico? Porque generalmente pensamos solamente en la respuesta de anticuerpos y no nos fijamos en la respuesta celular. Uy, a ver, eso sería un tema para una buena plática contigo, pero bueno, seguimos. Entonces, siendo positivos los resultados, ya entra en fase 3 y la idea es de que en noviembre se puedan obtener los resultados y una vez que se obtengan estos resultados, la COFEPRIS, en México aquí la COFEPRIS, en Estados Unidos la FDA, avalar los resultados y en este contexto México junto con Argentina iniciar la producción que se estima pueda ser de 150 millones de dosis, sobre todo en el primer semestre del próximo año, del 2021. Y en este contexto tendríamos que mencionar que pues no sería, y eso yo sé que tu auditor lo conoce muy bien, pero lo menciono, por experiencia que hemos tenido por vacunas en el pasado, déjame decirte que aquí las respuestas suelen ser muy buenas, y eso es lo que pasa siempre, en estudios fase 2, fase 1, respuestas muy buenas, pero cuando los ensayas en poblaciones te vas a dar cuenta de eficacias que va a reducir un poquito la eficacia, pero sobre todo te vas a dar cuenta también de efectos adversos que eran poco comunes, ¿no? Tal vez un Guillain-Barré que no habíamos visto en fase 1, fase 2, etc. Pero mencionarte ahí que las eficacias son buenas inicialmente, pero se han hecho modelaciones matemáticas que realmente una muy buena vacuna podría ser aquella que te ofrezca una eficacia alrededor del 60 al 70%. Te adelanto que para que una vacuna sea aprobada, la FDA ya ha establecido, y seguramente aquí va a ser lo mismo la COFEPRIS, va a aprobar cualquier vacuna que sea efectiva arriba del 50%, ¿sí? Y no es malo. De hecho, acordémonos de influenza. De hecho, la experiencia con influenza es de que las vacunas iniciales tenían eficacias precisamente de eso, del 50 al 60%, y conforme se fueron refinando, alcanzamos ya eficacias del 80 al 90%, ¿no? Entonces, mencionarte que esto lo menciono porque a lo mejor mucha gente va a decir, ya tenemos la vacuna, afuera las precauciones, ¿no? Y la verdad es que no. De verdad es que vamos a tener que seguir teniendo esta nueva realidad, pero sí vamos a reducir bastante y va a ser un gran cambio en el juego, podríamos decir, el que contemos con esta vacuna, sobre todo para la saturación de los servicios de salud y cada vez acercarnos, a través de la vacunación, a esta inmunidad de rebaño que quisiéramos tener del 60-70%, ¿no? Sí, porque además pues está el hecho de que mucha gente pues va a desconfiar de una vacuna que se desarrolló tan rápido y que el hecho de estar nosotros conviviendo con gente vacunada o no vacunada, pues no sabe uno a qué se enfrenta y de todos modos está el peligro ahí, ¿no? Entonces, claro. Yo creo que sí va a ser una situación compleja, pero pues al menos va a contribuir, como bien dices, Doc, a alivianar la situación. Sí, y fíjate que es positivo, te voy a decir, que tengamos varias vacunas en fase 3, puesto que esto va a disminuir esos fenómenos, primero que tú comentas, pero también va a disminuir fenómenos de acaparamiento. Digo, no somos ajenos, lo vivimos con Remdesivir. De hecho, afortunadamente Remdesivir no es, como decía Anthony Fauci, no es el home run, sino simplemente es ponerle el pie en la puerta, ¿no? De que apenas estamos ahí. Afortunadamente, digo, no era un medicamento que cambie el juego, que te mejore dramáticamente, pero Estados Unidos acaparó la producción de Remdesivir precisamente en este país, ¿no? Y afortunadamente el hecho que haya competencia esta multinacional que permite que podamos tener acceso a gran diversidad de vacunas, ¿no? Y en este contexto, por ejemplo, tener este trato con la Universidad de Oxford y AstraZeneca, pues nos viene bien, mientras que Estados Unidos parece que está más perfilado por las vacunas, también la de AstraZeneca, pero también la de Moderna, ¿no?
Sí, pues buenísimo, Doc. Se nos terminó el tiempo del segmento. Como bien dices, podríamos echarnos todo un programa de este tema y algunos detalles específicos que serían padrísimos platicar. Seguramente ya habrá oportunidad. Mientras tanto, pues agradecer tu tiempo, todo lo que has compartido con la audiencia y pues cómo te pueden contactar. Bueno, mis redes es @hybrid1 en Twitter. Yo creo que sería la principal. De todas maneras, estamos ahí a la orden en el antiguo Hospital Civil de Guadalajara y en la Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de los Altos. Perfectísimo. Pues muchísimas gracias, Doc. Estamos en contacto y pues hasta la próxima. Carlos, un placer estar contigo. Hasta luego. Hasta luego. El mundo evoluciona demasiado rápido. La universidad ya no es suficiente y los métodos de estudio convencionales se han vuelto obsoletos. Sapiens Medicus es el sitio ideal para cualquier profesional de la salud. Te ofrecemos cursos en línea innovadores, con mentorías personalizadas con nuestros expertos, foros de discusión, artículos de revisión, podcast y un sinfín de cosas más. Sabemos lo importante que son tus pacientes para ti y el actualizarte día con día. Sin embargo, tu educación no tiene por qué costarte tanto o estar en otro idioma. Aprende de la mano de grandes expertos del país con un método educativo novedoso, a tu ritmo y tiempos. Con cada curso, recibe una constancia avalada oficialmente por las mejores instituciones. Lo mejor de todo, todos los cursos que quieras tomar por lo mismo que pagas en tu plataforma de streaming favorita. Comienza hoy mismo a tomar tus cursos por 7 días totalmente gratis. Continuamos en este episodio de Sapiens Medicus Radio con el segmento de Freud contra Skinner. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre un tema padrísimo que siempre nos ha apasionado en Sapiens Medicus, que es la neurociencia y en esta ocasión en particular arte y cerebro. Nuestra invitada, ella es médico por la UNAM, doctora en neurociencias por la Universidad de McGill, además es investigadora en neurociencia cognitiva y divulgadora de ciencia. Sus artículos científicos han sido publicados en revistas indexadas, además de que pues, sus relatos y textos de divulgación han sido difundidos tanto por medios mexicanos como canadienses. Y bueno, en esta ocasión tenemos nada más y nada menos que a la doctora Fernanda Pérez Gay. Fer, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, muy contenta con la invitación. Gracias, Fer. Pues el tema, como bien decía, es arte y cerebro. Entonces, pues es una cosa súper interesante y súper dinámica que se ha estado desarrollando, sobre todo en los últimos años, en la parte de neurociencia. Y en ese sentido, ¿qué se conoce hasta el momento sobre la creatividad, Fer? Bueno, pues la creatividad, al igual que otros procesos que tienen que ver con lo mental, lo psicológico, es decir, aquello que no lo podemos medir directamente, se han estudiado en las últimas décadas, o en las últimas 2 décadas, a través de lo que llamamos la neurociencia cognitiva, que es en parte a lo que yo me he dedicado en los últimos años, que busca encontrar correlatos cerebrales de ciertos procesos, ¿no? Uh-huh. Como, pues, a través de una serie de instrumentos que se dividen en neuroimagen funcional y neurofisiología. Y lo que hacen este tipo de acercamientos, como ustedes sabrán, es medir la actividad del cerebro y la pueden medir relativamente en tiempo real. Entonces nosotros pedimos a un sujeto que realice una tarea y mientras tanto estamos midiendo la actividad de su cerebro. Puede ser que estemos midiendo la electricidad o puede ser, en el caso de la resonancia magnética funcional, por ejemplo, que es algo muy conocido, vemos cambios en el flujo sanguíneo. Entonces asumimos que a las áreas que trabajan más les llega más flujo sanguíneo y eso se puede ver con ciertos aparatos y con ciertas técnicas de procesamiento de la información que obtenemos de estos aparatos, ¿no? Entonces esto generó un cambio de paradigma respecto a la creatividad. Antes los principales acercamientos a la creatividad se obtenían de los pacientes neurológicos que a veces tenían lesiones en un área y entonces se volvían más o menos creativos, o pacientes que tenían algún tipo, por ejemplo, de epilepsia, como la epilepsia del lóbulo temporal, que históricamente se asoció a la creatividad. Entonces el acercamiento era así, a través de ciertos padecimientos clínicos y que cambiaba en las posibilidades creativas del individuo.
Lo más reciente que se conoce en creatividad son una serie de estudios del grupo de un investigador, el doctor Roger Beatty, que está en la Universidad de Harvard. Ellos utilizan la técnica de resonancia magnética funcional, que como mencioné, mide cómo cambia el flujo sanguíneo y nos permite saber qué áreas del cerebro están activas. Y también tienen una forma para saber cómo se conectan, digamos, estas áreas. Si dos áreas están activas al mismo tiempo, se asume cierta conectividad. Entonces, los estudios más recientes lo que hicieron fue traer una serie de sujetos al laboratorio y darles una tarea de pensamiento creativo. Las tareas de pensamiento creativo, a ti te dicen, por ejemplo, un instrumento o te muestran una imagen de una llave de tuercas o una herramienta y te dicen, nombra todos los usos que le puedas dar a este instrumento, ¿no? Entonces, entre más creativo, pues más cosas se te van a ocurrir, ¿no? Entonces, tiene un cierto score en las personas, un puntaje para las personas que se les ocurren más usos. O también todas las actividades que te ocurran con la letra A, por ejemplo. Ese tipo de tareas, que son tareas de pensamiento creativo, simplificadas para hacer en un laboratorio. Y mientras tanto, entonces, clasificaban a los sujetos en dos. En sujetos altamente creativos y sujetos que no mostraban como mayor puntaje que el promedio en estas tareas de creatividad. Y al mismo tiempo estaban midiendo la actividad de sus cerebros. Entonces, esto les permitió ver que el proceso creativo tiene que ver con la interacción de lo que llamamos de 3 redes cerebrales. Redes cerebrales entendidas como estructuras en el cerebro que se conectan y que gracias a eso logran una función. Entonces, antes pensábamos, por ejemplo, que era muy conocido, sobre todo en medicina también, que un área tenía una función. Y sí, las áreas tienen una función, pero se considera que en realidad son parte de redes. Entonces, estos investigadores ven que hay una diferencia entre cómo se conectan los cerebros de las personas altamente creativas durante el momento en que están haciendo esta tarea con los que no se consideran altamente creativos. Y mencionan 3 redes cerebrales. Una es la red central ejecutiva o la red de atención ejecutiva, que comprende estructuras en el lóbulo frontal y en el lóbulo parietal, y que es la red que nos ayuda a concentrarnos en una tarea, ¿no? Cuando tenemos que sentarnos a escribir un ensayo o a pensar la idea para el próximo podcast o el próximo programa, ¿no? Esa es la red que nos ayuda a llevar a cabo la tarea, ¿no? A sentarnos y pensarlo y desarrollarlo. Pero por otra parte, tenemos otra red que es muy importante y que es un concepto muy interesante de la neurociencia, que es la red neuronal por defecto, o también le llaman en español red neuronal básica, Default Mode Network en inglés. Y esta es la red que está activa cuando no hacemos ninguna tarea, cuando estamos soñando despiertos, cuando estamos divagando, cuando vamos caminando por la calle y estamos pensando, cuando nos estamos bañando, y digamos que esta red permite un poco la libre asociación de ideas. No tienes ninguna tarea con una respuesta particular que realizar, sino que puedes simplemente estar pensando, ¿no? Y lo que estos investigadores encontraron es que la creatividad sucede, digamos, entre una especie de balance entre estas dos redes, entre la red que te pone a trabajar y la red de la ensoñación o de las divagaciones. Y hablan de una tercera red que se llama en inglés Saliency Network, y en español le han dicho red de prominencia, red de detección de novedad, o red de saliencia, pero en realidad saliencia es una palabra que no existe en español. Pero ese concepto de saliencia es cuando vemos algo distinto, algo que nos llama la atención. Entonces la idea es que las personas creativas tienen la capacidad de detectar novedad, o sea, en esa divagación mental, y hacer un switch, digamos, del estado en reposo donde estamos asociando libremente al momento en que nos ponemos a llevar a cabo la tarea, ¿no? Entonces, ellos hablan de que la creatividad está asociada y ellos encuentran diferentes conexiones de estas 3 redes, que por cierto, estas redes comprenden estructuras de ambos hemisferios, derecho y izquierdo, y de hecho el cuerpo calloso que es el que conecta los hemisferios, juega un rol esencial, porque al parecer estas redes es importante que compartan información de ambos hemisferios para poder hacer esta especie de manejo de la información. Me concentro, trabajo, luego me doy un descanso, mi cerebro, digamos, trabaja por mí mientras yo estoy divagando, y después encuentra una idea, tiene cierta capacidad para encontrar una idea nueva o una idea distinta y ponerla en práctica. Entonces estos, digamos, los estudios más recientes que se han hecho de creatividad
es lo que han mostrado, ¿no? Ya, pues es completamente un proceso, al parecer, muy dinámico, y se entiende pues una teoría sobre el funcionamiento de esas tres redes que bien nos explicas. Y bien, o sea, eso es en cuanto a la creatividad ya cuando se pone manos a la obra. Pero ¿qué pasa con el talento en sí que cada uno de nosotros tenemos? ¿Nacemos con él, lo vamos desarrollando o cómo funciona? Sí, esa es una pregunta muy interesante, muy importante además en el tema de la creatividad, porque la creatividad se ha estudiado y se ha definido de distintas formas, ¿no? Uno de los principales o de los más antiguos estudiosos de este tema, que era Francis Galton, que era sociólogo, psicólogo y un poco todo, como en esas épocas, en el siglo XIX, él proponía a la creatividad como un rasgo personal, es decir, hay personas más creativas que otras, ¿no? Mientras que el estudio de la creatividad desde el punto de vista de la neurociencia, como lo hablábamos, se estudia la creatividad como un proceso que todos tenemos. Se habla de la creatividad como transformar los materiales a nuestro alrededor, ¿no? Que es algo también muy humano y que es lo que nos ha permitido a los seres humanos desarrollarse, ¿no? Respecto al punto de la creatividad como rasgo personal, es decir, el talento para crear, tanto en las artes como en las ciencias, no se ha encontrado, al menos dentro de mi conocimiento, algún estudio que muestre, por ejemplo, que los individuos que tienen más talento para la creatividad artística de cierto tipo tengan diferencias en el cerebro, ¿no? Lo que mostrábamos en este caso, digamos, que dividían a los sujetos de más creativos o menos creativos, pues era con una tarea relativamente simplificada, ¿no? Uh-huh. La creatividad pues tiene muchas formas, se puede expresar de distintas maneras, ¿no? Y es distinta la creatividad científica de la creatividad artística, en el sentido de que la creatividad científica es tener esa capacidad de ver la novedad para resolver un problema, y la creatividad artística depende de generar un producto que al público le guste o le parezca interesante, o algo que comenta Rosa Aurora Chávez, que es una investigadora mexicana que se dedica a la neurobiología de la creatividad, es que una característica de la creatividad artística es que el sujeto que tomó elementos del mundo, ¿no? Elementos que recibió a través de los sentidos y que combinó para crear algo nuevo, cuando una persona ve su obra, también echa a andar sus mecanismos creativos, porque la obra le despierta nuevas ideas, ¿no? Entonces habla de la creatividad como un fenómeno contagioso, en el sentido de que yo produzco algo creativo y la persona, el espectador, el público de mi obra creativa también va a tener nuevas ideas. Ya. Híjole, pues es realmente súper interesante, y pues sigue siendo un estatus súper dinámico. O sea, realmente no veo algo plano ahí que sea así, ¿no? Sino es una conjunción de muchos aspectos que tenemos que considerar a la hora de entender esto. Y al principio de la entrevista decías que se había estudiado en algunos modelos y algunos pacientes con trastornos o enfermedades. Y ahí es donde entra la interrogante, ¿no? Cómo en algunas personas con espectro autista, los chicos Savant, que pueden desarrollar, pues ahora sí, cosas impresionantemente artísticas, y casos, por ejemplo, como el de Vincent Van Gogh, que se cree que tuvo pues, psicosis, y su psicosis intermitente, y que le llevaba a crear pues, esas cosas también padrísimas y que ahora pues, bien se conocen. ¿Cómo se explica esto dentro del arte y el cerebro? Sí, bueno, pues como lo comentas, la creatividad es un fenómeno muy dinámico que tiene muchos aspectos a estudiar, y igualmente cuando hablamos de patologías, pues se habla de una larga trayectoria de personas que han estudiado la asociación entre cerebros distintos, en lo que en algunos casos se llama enfermedad mental, o en otros casos se llama ciertas condiciones como las del espectro autista o el déficit de atención, etcétera, que las personas que lo
que están diagnosticadas dentro de estas categorías, muchas veces no les gusta que se hable de eso como enfermedad mental, ¿no? Sino como una condición. Así es. Y algo que es claro es que los cerebros de estas personas pues tienen conexiones distintas, ¿no? Tienen ciertos modos distintos de procesar la información. Depende de qué condición, ¿no? En el caso de los autistas, de las personas del espectro autista que están en la parte savant, ¿no? Porque existen personas del espectro autista muy, muy diversas, ¿no? Y en cuanto a coeficiente intelectual y a capacidad de producción, hay quien está por debajo de la media y hay quien está por arriba de la media. Creo que algo que es interesante y que se ha estudiado, se empieza a estudiar, es que ellos tienen diferencias claras en la percepción, en los procesos de percepción. Uh-huh. Desde muy niños sus redes de la percepción son distintas. Eso quiere decir, ven el mundo de forma un poco distinta a nosotros, ¿no? Y eso pues también se puede reflejar y muchas veces tienen cierta capacidad digamos, extraordinaria para replicar ese tipo de percepción del mundo que ellos tienen, ¿no? Uh-huh. Hay un ejemplo, hay por ahí un video de un cuate que hacen un recorrido en helicóptero por una ciudad, ¿no? Sí. Y lo memoriza y después es capaz de reproducirlo casi de forma fotográfica, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que ese es en el caso del autismo, ¿no? El caso de la esquizofrenia, pues es un caso distinto, ¿no? Se ha hablado, por ejemplo, de que los esquizofrénicos o las personas que tienen diagnóstico de trastornos psicóticos a veces son capaces de asociar cosas completamente extravagantes, que a nosotros nos parecen extravagantes. Y eso está contenido tanto en sus delirios como en su lenguaje, que a veces puede ser desorganizado y una vez más extravagante, excéntrico, como en sus creaciones, ¿no? En algunos de ellos, no en todos. Así es. Y también, por ejemplo, se ha descrito en el trastorno bipolar. En el trastorno bipolar se ha descrito que durante la manía tienen periodos de mucha creatividad. Uh-huh. Entonces, ¿qué tienen en común todas estas instancias? Tienen en común que los estudios, digamos, neuropsiquiátricos con neuroimagen y tal, pues sí han encontrado que hay ciertas conexiones en el cerebro, ciertas redes que funcionan de forma distinta en estos padecimientos, ¿no? O en estas condiciones. Y aunque cada uno tiene particularidades, pues digamos que todos tienen en común que se desvían de la norma. Y aquello que se desvía de la norma, ¿no? La creatividad, el producto creativo, normalmente una de las características del producto creativo es que se desvía de la norma. Uh-huh. Es algo que pensamos que no se nos hubiera ocurrido a nosotros, ¿no? Dices, ¿cómo se le ocurrió? Eso no se me hubiera ocurrido a mí, ¿no? Entonces yo creo que esa es una de las explicaciones que se puede dar claro, si tu cerebro es distinto, está conectado de forma distinta, vas a ver cosas que no se me van a ocurrir a mí. Y si estás fuera de la norma y tienes la capacidad, la funcionalidad para hacerlo, probablemente puedes tener alta creatividad, ¿no? Sí. Decimos lo de la funcionalidad porque desafortunadamente en muchas de estas condiciones, a veces por condiciones de vida, por la misma condición, las personas no tienen calidad de vida alta, ni una funcionalidad, ni un funcionamiento cognitivo adecuado para poder expresar esta riqueza de sus cerebros distintos de la norma, ¿no? Sí. Pero cuando sí lo pueden hacer, pues nos encontramos con maravillas. Y una última cosa que quería comentar, que también es muy interesante, es la de la epilepsia del lóbulo temporal. Porque la epilepsia del lóbulo temporal, como digo, es una de las enfermedades en las que se ha hablado mucho de la creatividad. Y es interesante porque el lóbulo temporal, que es para mí es mi lóbulo favorito, uh-huh. Si se me permite elegir, no discrimino los lóbulos, pero es muy interesante porque tiene muchas funcionalidades interesantes. Ahí está la memoria, ahí está, bueno, no es que ahí esté la memoria, pero ahí está el hipocampo, que es muy importante para forjar nuevas memorias. En la corteza tenemos la comprensión del lenguaje, tenemos el enrutador hacia el significado, digamos. Entonces, cuando hay actividad eléctrica como la epilepsia, digamos, descontrolada o errática, esas personas lo refieren muchas veces como ciertas sensaciones, ciertas casi alucinaciones, un poco distorsiones de la percepción y nuevas ideas, nuevas asociaciones que se asocian un poco también al fenómeno creativo, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues eso muestra también, yo creo que revaloriza también un poco tener un cerebro distinto, ¿no? Sí. A lo mejor hay una parte que pues sí me enferma o me aliena del resto o me genera ciertos síntomas desagradables, pero también hay una parte que me hace especial en el sentido de que puedo ver el mundo y producir
ciertas cosas fuera de la norma, que otras personas normales o dentro de la curva de Gauss, el central, no se les ocurrirían o no las producirían con esa facilidad. También se ha hablado como de cierta capacidad de focalización o de concentración, de focalización de la atención aumentada en personas con el espectro autista, no solo con los AVANT, y también como más atención a los detalles. Entonces, todas estas diferencias en la percepción y en la atención de estas personas hace que puedan encerrarse completamente o concentrarse completamente en una tarea, no solo tener la idea distinta porque tienen cierta percepción del mundo, sino ser capaz de ponerla en marcha de forma siendo dedicados, ¿no? Y concentrados. Claro, y ya con todo esto que hemos platicado, queda más que claro que el falso paradigma de que la creatividad se encontraba en un hemisferio en particular queda completamente derrotada, ¿no? Realmente pues, es todo el cerebro el que participa y es un proceso súper dinámico, como bien ya dijimos. Ahora, hay un punto que ya mencionaste hace ratito, y es el ambiente y la percepción sobre el ambiente. ¿Qué tanto influye esto en el desarrollo de los cerebros jóvenes que a su vez propician grandes talentos y mucha creatividad? Bueno, sin duda yo creo que como en todos los procesos mentales y psicológicos, el ambiente tiene un rol esencial y sobre todo, como mencionas, el ambiente en los primeros años de vida, que es cuando el cerebro es más plástico, está más, es propicio a formar nuevas conexiones a través de nuevos, digamos que reflejan nuevos aprendizajes, ¿no? Nuestros cerebros son plásticos toda la vida, ¿no? O sea, aún si nosotros o una persona de 50, 60 años quiere aprender a tocar un instrumento, por ejemplo, lo puede hacer, pero no con la misma facilidad que un niño, ¿no? Entonces, en lo que toca, digamos, la creatividad, yo creo que tiene mucho que ver la apertura que se le dé en los contextos familiar y escolar a que el niño exprese su creatividad, ¿no? Muchas veces el sistema escolarizado está diseñado para que no, siéntate y lee memoriza estos datos y responde, digamos, y no da tanto lugar a que el niño exprese sus pensamientos más, como decimos, más extravagantes, más que además los niños son creativos. O sea, cuando tú platicas con un niño de 5 años, las preguntas que te hace sobre, no sé, los animales, el cielo, o sea, todavía están entendiendo el mundo de una forma muy abierta, ¿no? Cuando vamos aprendiendo, pues vamos poniendo todo en cajitas, ¿no? Esto es esto y esto es lo otro. Y digamos que en ese sentido, pues puede ser un poco anticreativo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de las redes cerebrales y hablábamos de la famosa red neural por defecto o red neuronal básica, que es la que está activa cuando estamos en reposo, pues esa red también es importante, ¿no? Claro que la disciplina para poder sentarte y hacer las sumas y las restas y tener conocimiento aritmético y lingüístico básico es fundamental, pero también es fundamental que los niños tengan ese momento para asociar libremente sus ideas y expresar esas ideas que asocian libremente sin que alguien los limite, ¿no? También por eso yo creo que la actividad artística, es decir, la creatividad, ya dijimos que también puede haber creatividad científica, ¿no? Un matemático que encuentra una solución a un problema de siglos, ¿no? Es porque es creativo, encontró algo nuevo. Pero digamos en la educación, la actividad artística permite a los niños desarrollar un poco más lo que llaman pensamiento divergente, ¿no? El pensamiento convergente es, todas las ideas tienen que converger en una solución. 1 más 1 es 2, o esta ecuación tiene una solución precisa, o este problema de física, ¿no? Mientras que el pensamiento divergente es, deja que tu pensamiento vaya hacia todos los lugares. Si tú vas a hacer un dibujo, pues lo que quieras poner ahí está bien, ¿no? Entonces, las artes promueven este pensamiento divergente que promueve eventualmente la creatividad, ¿no? Ya, pues buenísimo, Fer, muchísimas gracias. Se nos terminó el tiempo del segmento. A mí me encantaría seguir platicando horas y horas de esto porque realmente es fascinante. Y pues seguramente va a haber quien te contacte. ¿Cómo lo pueden hacer? Sí, me pueden buscar. Yo estoy en redes, principalmente en cuestiones de divulgación utilizo Twitter. Me buscan como Fernanda Pérez Gay, con guión entre Pérez y Gay, creo. Mi usuario es Fernanda, pero con muchas H's, entonces mejor búsqueme por mi nombre. Y mi proyecto, tengo un proyecto sobre divulgación de neurociencias y arte, que se llama Sinapsis, Conexiones entre el Arte y tu Cerebro, y lo pueden encontrar así en Facebook, Sinapsis, Conexiones entre el Arte y tu Cerebro.
Sinapsis 2019 en Twitter y en Instagram, y ahí compartimos una serie de videos, de artículos, de todos estos temas que platicamos. El primer video, el primer episodio está en YouTube también, hay un canal, es YouTube /Sinapsis Arte y Cerebro, y ahí tenemos ya los 6 episodios de la primera, digamos, temporada de la serie. El primero habla sobre creatividad y tocamos todos estos temas, ¿no? Desde el mito del hemisferio derecho creativo hasta tenemos un invitado, el psiquiatra, el doctor Jesús Ramírez Bermúdez, que habla sobre psicopatología y creatividad, y hablamos también de este estudio que mencionamos, y si tienen curiosidad los invitamos a que se unan, nos sigan y nos compartan. Claro que sí, pues va a haber seguramente muchos radioescuchas de nosotros que van a estar muy muy interesados con todo esto que acabas de platicarnos. Y bueno, pues no va a ser la última vez que te vamos a estar molestando por acá. Esperamos contar con tu participación nuevamente, Fer. Muchísimas gracias, que estés muy bien. Con mucho gusto, gracias a ustedes. Continuamos con el programa de hoy y vamos a iniciar con el segmento de charlas de café. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre el nuevo etiquetado de alimentos que pues entra ya próximamente en vigor. A partir del 1 de octubre las empresas están obligadas a trabajar con él, y tenemos 2 invitados para platicar al respecto. En esta ocasión se trata de la maestrante Regina Durán. Ella es licenciada en Ciencias Nutricionales por la Universidad de Sonora, es maestrante, como ya comenté, en Salud Pública por la Escuela de Salud Pública de México. Ha participado en programas de cambios de estilo de vida y, bueno, actualmente es investigadora del Centro de Investigaciones de Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública y colabora en el equipo de redes sociales del CINIS. Y además sus áreas de interés son políticas públicas en nutrición y salud, promoción de la salud y mercadotecnia social, así como comunicación para cambios sociales. Por el otro lado tenemos al maestro Kenny Mendoza Herrera. Él es licenciado en nutrición y maestro en nutrición poblacional por el Instituto Nacional de Salud Pública. Actualmente es doctorante en epidemiología nutricional en la Escuela de Salud Pública y la Escuela de Posgrados de Artes y Ciencias de la Universidad de Harvard. Además es investigador del Centro de Investigación en Nutrición y Salud y autor en múltiples artículos científicos publicados tanto a nivel nacional como internacional, y coautor en libros de la especialidad. Su área de investigación se ha enfocado al análisis epidemiológico de las enfermedades crónicas como la diabetes y sus complicaciones, enfermedades cardiovasculares y sus factores de riesgo. Actualmente el maestro Kenny se interesa principalmente en la evaluación de los patrones de dieta en la población y su efecto en el panorama epidemiológico de las enfermedades crónicas, el impacto de las políticas de nutrición y alimentación en el mismo fenómeno, así como hacia las estrategias digitales de salud para combatir la carga de salud que generan estas enfermedades. Les damos la bienvenida a Kenny y Regina. ¿Cómo están? Hola Carlos, muchas gracias. Estamos bien. ¿Tú cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Pues un gusto tenerlos acá en Sapiens Medicus Radio, en nuestra charla de café. ¿Ya están estos cafecitos? Gracias, Carlos. Mira, yo aquí ya lo tengo listo. Excelente, genial. Yo si tomo café ya no duermo, así que no. Sí, la grabación ahorita es por la tarde, entonces sí, cafecito por la tarde yo también. Pero un buen té, ¿no? Buenísimo. Oye, Carlos, pues muchas gracias por la invitación, y Regina también, me da mucho gusto estar compartiendo aquí contigo este espacio y pues lo que venga. Gracias. Claro que sí. Pues vamos a platicar un poquito sobre este nuevo etiquetado de alimentos, y en ese sentido preguntarles primeramente en qué consiste. Vale, pues mira, el nuevo etiquetado de alimentos es una de las políticas reconocidas como costo efectivas para la prevención del sobrepeso, obesidad y enfermedades crónicas no transmisibles asociados al alto consumo de productos ultraprocesados. Además es reconocido por instituciones como UNICEF, FAO, OPS y OMS, y está basado totalmente en evidencia científica. Y bueno, principalmente el etiquetado consiste en 5 sellos. Estos 5 sellos es el de exceso de calorías, exceso de azúcares, exceso de grasas saturadas, exceso de grasas trans y exceso de sodio. Okay. Estos sellos tienen forma de octágono. El octágono tiene un fondo negro y la leyenda, que es el exceso de calorías, está con letras blancas. Alrededor de este sello hay una pequeña línea blanca que tiene la finalidad de que no se pierda con un fondo negro
o un fondo muy oscuro que luego pudieran utilizar para que no se notara, ¿no? Además de esto va a tener 2 leyendas. Estas 2 leyendas son precautorias y van a avisar cuando un producto contenga edulcorantes o cafeína, que además va a decir que no es recomendable en niños. Ok, y bueno, en ese sentido también preguntarles cuál es la principal diferencia con lo que vemos actualmente y que ha estado por muchísimos años y este nuevo sistema de etiquetado. Claro, mira, el viejo sistema de etiquetado, el GDA, que es el que teníamos hasta hace poco en México, bueno, extraoficialmente todavía no empieza en vigor la nueva norma, pero ya se están viendo algunos sellos en los productos. Mostraba los porcentajes de ciertos nutrientes críticos como azúcares totales, no diferenciaba por tipo de azúcar como azúcares añadidos, que es una de las principales ventajas que va a ofrecer el nuevo etiquetado. También mostraba la grasa saturada, otras grasas y sodio y las calorías que contenía el producto, pero esto era basado en una dieta de 2.000 calorías, ¿no? Que era como el promedio poblacional de una dieta, por así decirlo, adecuada, ¿no? Entonces desde ahí es la principal diferencia. Yo creo que para ver un poco más las diferencias entre los dos sistemas hay que entender en qué está basado el nuevo etiquetado, ¿no? Uh-huh. Y bueno, el etiquetado de los octágonos que está basado en el perfil de nutrientes de la OPS, de la Organización Panamericana de la Salud. Sí. Y hay ciertas directrices que hay que seguir para determinar si el producto va a tener o no los sellos que mencionaba Regina en la pregunta anterior, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, las directrices tienen los puntos de corte preestablecidos para cada nutriente crítico que mencionó Regina, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la energía, si el alimento o la bebida sobrepasa las 275 calorías en el caso de los alimentos sólidos por cada 100 gramos del producto, o las 70 calorías en cada 100 mililitros de los líquidos, va a tener que tener el sello de exceso de calorías, ¿no? Uh-huh. En el caso de los azúcares y las grasas, el punto de corte es 10% de la energía por cada 100 mililitros del producto o 100 gramos en los alimentos sólidos. Y en el caso de las grasas trans, pues el punto de corte es un poco más estricto debido al mayor daño que ejercen este tipo de nutrientes en el organismo, ¿no? El punto de corte es 1% de la energía total. En el caso del sodio, el punto de corte en los alimentos sólidos es de 300 miligramos por cada 100 gramos y en los líquidos es de 45 miligramos, ¿no? Entonces, no hay que olvidar que el nuevo sistema de etiquetado también tiene que ir acompañado de la tabla de nutrientes, que es súper importantísimo para poder comparar entre productos en términos más específicos y más de detalle, ¿no? Esas, digamos, son las principales diferencias. Ok, y bueno, pues suena muy interesante cómo se está armando, pero al final, pues todo lo que se hace en ciencia y se dirige hacia una población, pues debe tener un impacto. ¿Cómo se espera que estas etiquetas de advertencia tengan un impacto en la población, especialmente en la infantil? Porque pues estamos no nada más en uno de los países, México, más obesos, sino también de obesidad infantil. Entonces, ¿cómo se espera el impacto? Vale, pues primero hay que dejar muy claro o hay que poner un panorama muy general. Durante los últimos 40 años, la dieta mexicana ha cambiado. Estaba constituida principalmente por alimentos frescos y mínimamente procesados o no procesados. Y ahora está constituida por alimentos ultraprocesados. Estos son alimentos altos en azúcar, grasa y sodio. Además, este tipo de alimentos se promociona, y pues yo lo veo, tú lo ves y tú lo experimentaste cuando estaba chiquito. Se promocionan de manera muy agresiva en la población infantil, utilizando personajes. Tú los ves, no sé, cuando estás viendo pues, algún programa de televisión, ¿no? Tu programa favorito de niños. Uh-huh. Y pues aparte, además te ponen este personaje que a ti tanto te gusta para que te enganches. Y bueno, hay que recordar que en la población de 5 a 11 años, el 85.7% consume bebidas azucaradas. O sea 85% es muchísimo. Además, sí, es muy alto. Además, el 64.6% consume botanas, dulces y postres. ¿Esto qué nos quiere decir? Pues que es la elección más fácil para esta población.
Y pues esto es gravísimo porque la comida chatarra es causante de obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares. Claro. Y otro dato muy importante que hay que mencionar aquí es que en México 40,000 muertes al año se atribuyen a las bebidas azucaradas. Entonces, considerando este panorama, se espera que el impacto en salud sea a través de los mecanismos de acción en los que se ha demostrado que trabaja el sistema, el etiquetado de advertencia. ¿Cómo es esto? Que va a disminuir la compra y el consumo a través de la toma de decisiones informadas. En Chile se implementó en el 2016 y ya hay estudios de esto. Y la compra de bebidas con alto contenido de nutrientes críticos disminuyeron en un 23.7% después de su implementación. Y además se ha demostrado que la población prefiere comprar productos con menos sellos o sin sellos. Y aquí es súper importante porque ellos lo dicen, que los niños son un motor que ha empujado este cambio, que los niños le dicen a los papás como hay que preferir este tipo de productos porque no tienen sello. Y bueno, además muchos productos van a ser reformulados y los niños van a tener menor exposición a publicidad en los alimentos. Ya. Y he leído por ahí algunos estudios se estuvo haciendo una campaña muy dura y luego se estableció el hecho de tener que etiquetar las cajetillas de cigarros en general en todo el país, pero hay estudios que refieren que la atención inicial del usuario, o sea, del comprador, se dirige principalmente hacia la marca, ¿no? Sea cual sea, y luego a la etiqueta de advertencia. Entonces, esto disminuye la opción o la efectividad de que en las primeras fases el fumador diga, no, mejor no lo compro, o si lo compro no voy a consumirlo todo. ¿Qué se ha tomado en cuenta esto para el nuevo etiquetado de alimentos? Sí, claro, Carlos. La verdad es que yo creo que el problema del tabaquismo es un problema de salud pública que se ha intentado resolver por muchos dominios, ¿no? Los científicos y los tomadores de decisiones, pues, han implementado medidas como el impuesto a ese tipo de productos, el etiquetado y el cambio del empaque, ¿no? La regulación de la publicidad en medios masivos de comunicación. Y pues es un problema persistente, como tú lo dices, y a pesar de que no es nuestro tema de expertise como tal, pues digamos que la industria del tabaco es difícilmente equiparable a la industria de los alimentos debido a la naturaleza de los productos, ¿no? Yo creo que eso es importante de entender en este fenómeno, pero sí hay que decir que hay una diferencia clave en el etiquetado, en el nuevo sistema de etiquetado de los productos de alimentos y bebidas que se está implementando en México, ¿no? Y pues es que este nuevo sistema, con todas las directrices que hay en la norma 051, ataca en un mayor gradiente ciertas estrategias de marketing, ¿no? Como lo es el uso de personajes en productos que tienen sellos, ¿no? Como lo comentaba Regina y lo comentábamos al principio, ya con el hecho de que el alimento o producto tenga un solo sello, la empresa no va a poder hacer uso de este tipo de técnicas persuasivas de marketing, ni tampoco va a poder utilizar el uso de claims de, por ejemplo, asociaciones, ¿no? que avalen en cierta manera el producto, ¿no? Entonces, ese es un pilar fundamental que sí está atacando esas estrategias de mercadotecnia o de mercadeo que utiliza, por ejemplo, también la industria del tabaco, ¿no? Entonces, hay que entender eso y creo que es uno de los pilares fundamentales de la nueva norma y del nuevo sistema. Claro. Ahora, hay todo un background muy basado en evidencia de múltiples estudios que demuestran que el diseño es útil para identificar un producto como poco saludable, ¿no? Ya lo decía Regina, el color, la forma del octágono, las líneas blancas que hay entre el diseño y el empaque como tal, ¿no? Entonces, se ha demostrado que todas estas características del diseño sirven como un medio para el consumidor para identificar de una manera más sencilla el producto como no saludable, ¿no? Entonces yo creo que en combinación el diseño se espera que sea útil y pues bueno, es lo que todos estamos esperando, ¿no? Ya, pues suena buenísimo y a mí en particular me agrada muchísimo que pues esté de entrada pensando en la población infantil
que también se esté considerando este tipo de cuestiones que pues de entrada uno pensaría, pues, oye, pues eso es parte del área de marketing y qué tiene que ver con la salud, pero sí tiene una gran influencia en la decisión de compra de la población. Entonces se me hace buenísimo, pero aquí hay otras cuestiones a las que nos estamos enfrentando en ese sentido. Por ejemplo, yo a mis pacientes generalmente les digo que pues en la tiendita sí sale más caro comprar un litro de agua que un litro de refresco, ¿no? Entonces son estrategias también a lo mejor comerciales que utilizan las empresas para fomentar la venta de sus productos. Y así como está este reto, ¿cuáles son los otros principales retos que se afrontan en la implementación de un nuevo sistema de etiquetado, principalmente en esta primera etapa? Porque de hecho algo que no hemos comentado es que son 3 etapas las que se va a tener para la implementación de esto. La primera empieza el 1 de octubre y nos vamos ahí hasta el 2023. Sí, 2023 con la segunda etapa y la tercera en 2025. Y la publicidad se quita el próximo año en abril. Ya. ¿Cuáles serían los principales retos entonces? Pues mira, yo creo que esto ya algunos retos ya se superaron. Por ejemplo, y creo que fue muy notorio en redes que la industria alimentaria estaba totalmente en contra de su implementación. Y pues ya podemos ver el etiquetado en algunos productos de México. Y durante los próximos meses ya lo vamos a poder ver en todos los productos que ameriten tener estos sellos y leyendas. Pero bueno, nos quedan grandes retos, que es seguir implementando políticas costo efectivas para la prevención de sobrepeso, obesidad y enfermedades crónicas no transmisibles. Y esto quiere decir que tenemos que atacar estos problemas desde todos los frentes. Y es algo que tú mencionabas ahorita, o sea, se tiene que promover el consumo de alimentos frescos y locales. O sea, no está bien y no es justo que las personas salgan y se encuentren con mayor facilidad de consumir este tipo de productos que en realidad vayan a favorecer su salud. Entonces se tiene que promover este tipo de políticas, además de regulación de la venta de alimentos en el entorno escolar. Se tienen que desarrollar campañas saludables, programas de salud y nutrición durante los primeros 1000 días de vida, que es la ventana de oportunidad. Y bueno, nos podemos pasar a muchísimas otras políticas que son costo efectivas para la prevención de este tipo de problemas. Y no tenemos que dejar de lado también que las acciones que tenemos que llevar a cabo a nivel individual. Tú lo dijiste, es más fácil tomar un refresco que comprar agua. Pues es muy fácil, ¿no? Salir con tu botella de agua desde casa o fomentar en el trabajo tener garrafones de agua o agua potable. Y como consumidores tenemos que evitar en la medida de lo posible el consumo de alimentos chatarras y bebidas azucaradas. Y además como sociedad tenemos que apoyar este tipo de políticas. O sea, es decir, debemos apoyar políticas de salud que están basadas en evidencia científica y poner primero la salud de las y los mexicanos sobre cualquier otro tipo de interés. Sí, pues es definitivamente todavía pues un gran reto, muchísimo trabajo por delante. Se han hecho grandes avances en ese sentido y suena muy prometedor pues este nuevo sistema de etiquetado. Hay regiones en México que de veras a mí me tocó verlo en un cortometraje que se hizo sobre la vida de indígenas en la sierra de Oaxaca. Y ahí el refresco, la verdad es que lo toman incluso hasta para las ofrendas, ¿no? O sea, lo ponen, es una cosa impresionante, nunca pensaría uno que utilicen pues ese tipo de bebidas para pues, hasta ponerlos en sus ofrendas. Entonces creo que el reto todavía es muy grande en el sentido cultural, en el sentido económico, pero este nuevo etiquetado de alimentos está dando pues un gran paso por lo que vemos, ¿no? Okay. Muy bien, pues ¿cómo los pueden contactar? Mira, tenemos redes sociales, pero me gustaría transmitir un mensaje antes de cerrar, no sé si me lo puedas decir. Adelante. Yo creo que para la audiencia que está escuchando y viendo en el caso de YouTube tu programa, yo creo que es importante entender también para los tomadores de decisiones, no solamente para los ciudadanos y otros actores, también la industria tiene que establecer un diálogo cordial con los de la academia y con los tomadores de decisiones,
Y pues yo creo que el mensaje es entender que el problema de la obesidad y las enfermedades crónicas pues es complejo, ¿no? Es multifactorial y por lo tanto requiere de respuestas múltiples, multisectoriales, ¿no? Y no es posible resolverlo solamente con una estrategia y en un tiempo muy corto, ¿no? Como lo son los argumentos sin fundamento de muchos participantes en esta discusión, ¿no? Sin embargo, pues yo creo que a pesar de que sabemos, como lo comentaba Regina, de que se tienen que implementar un paquete de políticas costo-efectivas, pues la implementación de este nuevo sistema de etiquetado es un hito en la salud pública de México. Tiene que ser evaluado, obviamente, de manera muy objetiva, pero pues esperamos que una mejor nutrición poblacional esté por venir con este cambio en el sistema alimentario de México, ¿no? ¿Y cómo pueden contactarnos? Pues yo uso Twitter como red social profesional. El nombre de usuario está un poquito raro, es MDZA Kenny, como mi nombre KENY. Y también me gustaría promocionar el de nuestro centro de investigación, que es CINIS, es donde publicamos muchas cosas de lo que se hace en el centro de investigación. Y Regina, adelante, date promoción. Vale, y mi Twitter también es Regina Durán, así muy sencillo, a diferencia del de Kenny. Muy bien, bueno, pues buenísimo, chicos, un gustazo tenerlos en el programa, muy interesante todo lo que nos platican al respecto de lo que se va a implementar a partir ya de este 1 de octubre, ya está a la vuelta, y pues seguramente se van a poner en contacto ahí nuestros radioescuchas y quienes vean el programa por YouTube. Entonces, pues estamos en contacto y nos estamos escuchando, ¿vale? Muchas gracias, Carlos. Cuídense mucho.